Decía en el culto de inglés, amados, que nunca suelo poner títulos a la predicación, a la enseñanza que Dios me da para su pueblo, pero rara vez, no tiene nada que ver, pero esa semana puse el título de la palabra que Dios tiene para nosotros y dice así: no tiene por qué amarnos. Dios no tiene por qué amarnos. Estaba ahí en el café con mi computadora y mi Biblia a un lado y le decía al Señor: ¿cuál es tu palabra para esta semana? Y Dios me decía: ¿sabes qué? No tengo por qué amarte, Caleb. ¿Me escuchas? Y me dolía, pero me dolía el orgullo, ¿no? Porque me miraba y decía: pues tengo que tener algo. No soy tan malo, no soy tan perverso, soy un buen hijo, me acuerdo de mis papás, no deseo mal a nadie, trato de no... Caleb, no tengo por qué amarte. Amados, Dios no tiene por qué amarnos. Y Dios me dijo: te voy a explicar por qué no tengo por qué amarte. Y no entiendes esto porque no te conoces a ti mismo. No conoces tu corazón, no conoces tus pensamientos, no conoces a dónde te ha llevado el pecado. No conoces a dónde te ha confinado el pecado. ¿A dónde te ha sumergido el pecado? ¿Dónde te ha tirado el pecado? Dios no tiene por qué amar al hombre. Sócrates, el filósofo, aconsejaba: conócete a ti mismo. Déjeme decirte que eso jamás pasará si antes no llegamos a tener un profundo conocimiento de Dios. Nunca te llegarás a conocer a ti mismo si primeramente no conoces a Dios. Nunca podremos llegar a conocernos si no subimos ante la presencia del Altísimo. Llegamos a conocerlo a Él y luego descendamos a nuestra miseria y veamos lo que verdaderamente somos. Nunca, pero nunca el ser humano llegará al conocimiento real de sí mismo sin antes conocer al que lo creó. Por eso que cuanto más conocemos de Dios, más y más conoceremos de nosotros mismos. Y el no conocernos tal y como somos, o la falta de conocimiento de lo que realmente somos capaces de hacer, nos lleva a tener un concepto erróneo, un concepto equivocado de nosotros mismos. Cuando el ser humano saca conclusiones de sí mismo, dice: qué buena esa persona. Me ha topado escuchar una sarta de insensateces que dice: es tan buena tal persona que solamente le falta Cristo. Solamente le falta Cristo. Es tan buena que solamente le falta conocer a Cristo. El no conocernos tal y como somos, o la falta de conocimiento, nos lleva a tener un concepto erróneo, equivocado de mi persona, de nosotros mismos. Y cuando el ser humano saca conclusiones de sí mismo sin antes conocer a Dios, cae en fatales errores que le alejan totalmente de la realidad.
Cuando el ser humano, sea quien sea escuche esto, no asciende, preste atención a la palabra ascender. No asciende para conocer los insondables juicios del divino. No asciende para conocer las profundidades gloriosas de su sapiencia, su ilimitada y desbordante sabiduría. Si el ser humano no asciende para conocer al Altísimo, sacará conclusiones erróneas de sí mismo que desbordan o estriban en la locura. El ser humano, es decir, usted y yo, si no conocemos de Dios, nunca sabremos deletrear la palabra inteligencia o traducir el concepto de la sabiduría si no salimos de nuestros límites humanos, de nuestros límites que están encerrados en dos masas de libra cerebral que tenemos sobre la cabeza. En nuestros límites humanos que no van más allá del planeta. Amados, para conocer a Dios debemos salir a lo sobrenatural. Debemos subir a la dimensión sobrenatural, a la dimensión celestial. Debemos subir a la dimensión espiritual. Escuche bien. Si no salimos de lo que nuestros limitados ojos alcanzan a ver, si no salimos de lo que nuestro limitado tacto alcanza a percibir, seguiremos confinados al mundo de ignorancia en el cual vivimos. Esto pasa porque estamos limitados. Y este pequeño concepto se nos olvida. Somos seres limitados por nuestros propios pensamientos. Estamos limitados en el tiempo. Tenemos un principio y tenemos un ¿qué? Un fin. Limitados en el espacio. Estamos limitados en este planeta Tierra. Los astrónomos han dicho que hay cientos de galaxias como el sistema solar. Imagínense. Bueno, no se imagine, porque su mente no alcanza ni para imaginar eso. Ya que, repito, estamos limitados en tiempo y espacio. En nuestra humanidad estamos limitados al mundo natural. Estamos limitados al mundo natural. Pero somos invitados a vivir en lo sobrenatural. Somos invitados y llamados a vivir en la dimensión espiritual. Somos retados a vivir en otra dimensión, queridos. Abra bien los oídos. La vida cristiana, escuche bien. La vida cristiana solo se vive en la dimensión sobrenatural. La vida cristiana solamente se vive en la dimensión sobrenatural. Solo se vive caminando en los caminos de Dios y no los nuestros, y no los caminos de este mundo. El ser humano está a años luz de conocerse a sí mismo y conocer lo que le rodea. ¿Acaso sabemos dónde están las fuentes del mar? Y sí, el mar tiene fuentes, querido. ¿Acaso hemos descubierto dónde están las puertas de la muerte? Sí, querido, la muerte tiene puertas. ¿Acaso sabemos el camino del viento o de la luz o de los relámpagos? Estamos limitados. Y nos duele admitir que somos seres limitados. Limitados en nuestra ignorancia. Estamos cerrados en nuestro mundo de ignorancia.
Y sepamos que nunca, pero nunca saldremos de este estado de absoluta ignorancia si no hacemos un alto en nuestra existencia. Hacemos un alto en nuestra existencia y salimos de esta dimensión. Y comenzamos a andar a las alturas, a ascender a las alturas en el conocimiento del Altísimo Creador. Nótese que no podemos conocer a Dios en esta dimensión. De repente sea carne para usted lo que está escuchando esta semana, este domingo. De repente no esté pudiendo dirigir, pero le pido que abra sus ojos y abra sus oídos. Y que Dios deposite esa semilla en su corazón esta mañana, porque estas cosas no son superficiales, son muy profundas en la palabra de Dios. Pero es necesario porque usted ya lleva años en la casa de Dios y necesita salir de su niñez espiritual y crecer en el Señor, crecer en el conocimiento de Dios. No podemos conocer a Dios en lo natural. No podemos conocer a Dios en esta dimensión, porque Dios no se mueve en esta dimensión. Sus pensamientos están por encima de los nuestros, dice la palabra. Sus caminos son otros diferentes que los nuestros. Por eso, para conocer a Dios, debemos subir a esa dimensión. Y en la dimensión espiritual, en la dimensión de la fe, llegaremos a experimentar su gloria de una manera maravillosa. Solamente en esa dimensión. Por eso dice la palabra, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, ¿en qué dimensión? En la dimensión espiritual. Si crees, es decir, si entras en esa dimensión, en la dimensión sobrenatural. Es por eso que son vanos tus intentos de conocer a Dios o andar con Él en lo natural. No vas a conocer a Dios en lo natural. Y en lo natural es en tus estudios, es conocer a Dios. Para conocer a Dios no tienes que ser un erudito, no tienes que ser estudiado, no tienes que tener educación, no tienes que tener universidad, no tienes que tener high school, para conocer a Dios no tienes. Eso es lo natural, querido. Para conocer a Dios tienes que subirte a lo sobrenatural, a la dimensión sobrenatural, y en esa dimensión llegarás a conocer a Dios. Por eso, repito, que son vanos tus intentos de conocer a Dios o andar con Él en lo natural. No puedes andar con Dios en esta dimensión, en lo humano. No puedes, no podemos andar con Dios en lo humano. Dice la palabra, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son para él locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, se han de entender en el Espíritu. En el Espíritu. Amados, camina con Dios en el Espíritu. Camina con Dios en el mundo de la fe. Camina con Dios en el mundo de lo sobrenatural. Camina en sus caminos y no en los tuyos o en los que ha trazado el mundo. Y verás, solo así verás, una y otra vez el poder maravilloso de Dios en tu vida. Bien señalan las Sagradas Escrituras que no es por vista. La vida cristiana no es por vista, queridos. Si tú estás viendo estas flores rojas, es lo que dicen tus ojos. La vida cristiana no son flores y no son rojas.
esta vida no es por vista. O sea, no es por lo que conoces de la vida. La vida cristiana se vive no por lo que sabes de ella. Esta vida no es por lo que tú sabes de ti mismo o de tus circunstancias. Esta vida, queridos, no se define por lo que los médicos dicen, los abogados dicen, o financistas dicen, o científicos dicen de ella. Tu vida y tus circunstancias se definen por lo que Dios diga, porque solo Dios tiene la primera y tiene la última palabra. Y cuando los médicos dicen una cosa, cuando la ciencia dice otra cosa, cuando la ciencia dice no, Dios se levanta y dice sí. Cuando es imposible para el hombre en su mundo, escuche, en su mundo natural, Dios se levanta y dice sí. Y eso solo lo verás si te atreves a abandonar esta dimensión y comenzar a vivir en lo sobrenatural de Dios. Esto lo aprendí hace muchos años atrás, cuando le acompañé a mi madre espiritual, que se llama Nazaret, una hermana brasileña o brasilera, al aeropuerto. Era una tarde y me dice, Dios me ha dicho que me vaya a Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz es un estado en mi país. Y me dice, acompáñame al aeropuerto, llévame por favor, Caleb. ¿Tienes pasaje, Nazaret? No tengo pasaje, pero Dios me ha dicho, allá voy a comprar. Y me ha dicho que tengo que viajar a Santa Cruz. Vamos, se acerca al mostrador y le dice, por favor, un pasaje para Santa Cruz. La señorita del mostrador le dice, ¿sabe qué, señora? Discúlpeme, el vuelo está totalmente lleno y aún así hay lista de espera. Si gusta le pongo su nombre al último, pero no le aseguro nada porque la lista de espera está larga. Está llenísimo el vuelo. ¿Sabe qué le responde Nazaret a la señorita, la encargada? Le dice, disculpe, yo no le pregunté si tenía espacio o no. Le dije que necesito un pasaje porque Dios me ha dicho que tengo que viajar y estar mañana en Santa Cruz. Yo estaba muerto de la vergüenza al lado de ella. La otra estaba como diciendo, ¿qué le pasa a esta señora? Está loca. Estaba diciendo Nazaret, Dios me ha dicho que voy a estar y por favor les ruego que vea, hay un espacio para mí, hay un asiento para mí, véndame el pasaje porque sé que hay un asiento para mí. Le vendió el pasaje y le dijo, ¿sabe qué? Le vendo el pasaje, aquí está el ticket, pero ya le estoy diciendo, señorita, Dios me ha dicho que yo tengo un asiento ahí y tengo que estar en Santa Cruz. Yo era abogado todavía ese entonces y estaba ahí mirando en el aeropuerto y viendo algún conocido, alguna palanca para poder que nos ayudara para encontrar el pasaje. Eso es lo que mis ojos estaban buscando. La vida cristiana no es por vista, es por fe, es viviendo en otra dimensión, pero en otra dimensión. Yo estaba tratando de buscar mis palancas por aquí y por allá, estaba con rojo de la vergüenza y nuevamente vamos a un lado, volvemos otra vez y otra señorita, por favor les ruego ver otra vez. Le hizo ver 3 veces la computadora, la señorita estaba ya hasta aquí de Nazaret porque ella insistía, señora, mire la computadora, no hay espacio, no puedo hacer nada, escúcheme. Entiéndalo, y nos dijo, no porque su Dios dijo que hay espacio, va a haber espacio. Y ella terca, señorita, vea, hay un espacio para mí, Dios me dijo. Ya le dije que no haya, señora, yo le voy a avisar si es que se abre un espacio, le voy a llamar. Voy a volver un ratito, señorita. Caleb, vente conmigo. Vamos y comienza a orar. Le dice, Señor, tú me has dicho que viaje a Santa Cruz. A mí no me interesa qué harás, Padre, pero tú me has dicho que viaje y tú me has dicho que hay un asiento para mí. Yo no sé, no me voy a preocupar, no voy a
Yo solamente obedezco. La vida cristiana no es por vista. No es por lo que tus ojos ven. No es por lo que tus oídos escuchan. La vida cristiana es por fe. Es creyendo en Él. Es andando en otra dimensión. Yo estaba en la dimensión natural. Yo estaba viendo que el vuelo estaba repleto. Yo estaba viendo la lista de espera. Yo estaba viendo tanta gente en el aeropuerto. Yo estaba viendo que no le iban a dar un pasaje a mi hermana Nazaret. Yo estaba viendo que no encontraba ninguna palanca. Yo estaba viendo lo imposible. Pero cuando crees en Dios y vives en lo sobrenatural de Dios, ves la gloria del Señor una y otra vez, querido. Y ese día comencé a ver la gloria de Dios, yo andando en lo natural y mi hermana Nazaret andando en lo sobrenatural de Dios. Y es ahí donde tú y yo debemos vivir y caminar nuestra vida cristiana. Bien dice la palabra, la vida cristiana no es por vista, sino por fe. Es por fe, es creyendo en Él. Oramos, hermanos, yo me decía, trágame tierra. Yo estaba lleno de la vergüenza en mi mundo natural, querido. En mi mundo natural. Vamos y le dice, señorita, y la señorita puso una cara de desagrado, diciendo, esta vieja otra vez, no sé qué habrá pensado en su mente. Yo muerto de la vergüenza, le estaba por decir, Nazaret, ya no hay. Y yo tenía pena de decirle y decía, ay, y ni siquiera oraba. Yo estaba ahí muerto de vergüenza en mi mundo natural. Ya era cristiano, pero vivía en mi mundo natural. Viendo con mis ojos, oyendo con mis oídos. Y escuchaba las malas noticias, escuchaba la negatividad, escuchaba el no. Miraba lo contrario, miraba lo opuesto, miraba las circunstancias adversas, contrarias a nosotros. Pero ella miraba al Señor y escuchaba al Señor y seguía el Señor y caminaba en el Señor y caminaba en otra y vivía en otra dimensión. Le dice, por favor, señorita, Dios me ha dicho que hay un asiento y por favor le pido que vea su computadora porque hay un asiento para mí. No, le dijo, ¿será que hay? Por favor, ¿podría ayudarme? No sea malita, ya pues. No, le dijo, señorita, por favor le ruego ver una vez más porque Dios me ha dicho así, pero con esa firmeza, creyendo. La señorita ve la computadora pero enojadísima, estaba furia. Ve y blanca del asombro, la señorita dice, ¿sabe qué? Acaba de abrirse un espacio. Hay un espacio. Le voy a dar ese ticket a usted. Pero no sé quién tenía más vergüenza, la señorita o yo. Por incrédulo. Porque la señorita todavía era del mundo, no era cristiana. No sabía de Dios, no sabía del poder de Dios. No sabía del poder del Señor. No sabía que si crees verás si crees, si te animas a dejar el mundo natural y comienzas a creer, comienzas a vivir en el mundo sobrenatural y dejas que Dios abra las puertas y dejas que Dios hable por ti y dejas que Dios te defienda y dejas que Dios te cuide y dejas que Dios te provea, dejas que Él sea el que ordene tu vida, no tú. Eso es vivir en la otra dimensión, dejarte a Él y dejar que Él cuide, te proteja, te provea, que Él se haga cargo de ti como Él lo promete hacer. Eso es vivir en la otra dimensión. Y no se puede, escucha bien, no se puede vivir la vida cristiana en lo natural. No se puede. Sí vas a vivir, pero vas a vivir de fracaso ¿en qué? En fracaso. No vas a ver la gloria de Dios. Vas a estar, ay, pues ojalá que Dios me haga esto. Ojalá que Dios me bendiga en esto. Ojalá que me alcance el cheque. Ojalá. Deja esa vida en lo natural y comienza a vivir en lo sobrenatural de Dios, creyendo en Él. No sé qué, pero Él ha prometido que me va a cuidar de mí y lo va a hacer. Dios nos pide que vivamos en esa vida.
Cuando es imposible para el hombre en su mundo natural, Dios se levanta y Dios dice sí. Y eso lo verás solo si te atreves a abandonar esa dimensión y a comenzar a vivir en lo sobrenatural de Dios. Vivir por fe, no por vista. Esta vida no es por lo que ves o por lo que sientes o por lo que piensas o por lo que dice tu corazoncito, que a propósito es engañoso. Esta vida es por fe en el que habita en la luz admirable. Una luz que debe iluminar nuestro corazón y nuestra mente. ¿Para qué? Para comenzar a descifrar lo que realmente es esta vida. Para comenzar a entender lo que verdaderamente somos. Debemos ascender a la presencia de Dios y dejarnos iluminar con su sapiencia. Dejarnos educar por Él. Debemos zambullirnos en su presencia y allí comenzaremos a ver lo que realmente somos con Cristo y sin Él. Clave para la vida cristiana. Por eso dice la palabra santa en Juan 17:3. Esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Que te conozcan. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer de Dios. Porque ese conocimiento me sacará de mis amarguras. Ese conocimiento me sacará de mis penas. Ese conocimiento, el conocimiento del divino, me sacará de mis depresiones. El conocimiento de Dios me sacará de mis miedos. Me sacará de mi ignorancia. Tengo miedo. ¿Sabes cuándo tienes miedo? Cuando andas en lo natural. Cuando vives tu vida cristiana en lo natural. Te agüitas, te desanimas cuando vives en lo natural. En lo natural. El conocimiento de Dios te sacará de tu ignorancia. El conocimiento de Dios me sacará de este mundo natural y me llevará a vivir en la dimensión de Dios. Porque no viviré con miedos. El miedo no estará por encima de mí. Porque Dios no me ha dado espíritu ¿de qué? De temor. No me ha dado. No voy a vivir en el mundo natural con miedos, con tristezas, con amarguras, con que no sé qué hacer de mi vida. Voy a vivir en la dimensión del Espíritu donde Dios quiere guiarme por sendas de justicia por amor de su nombre. Queridos, esos caminos, los caminos sobrenaturales, no se caminan por vista, sino por fe. Viendo al invisible, creyendo en el Alfa y el Omega, viendo su gloria. Amados, el conocimiento de Dios te sacará de ese cuarto en el que estabas confinado por causa del pecado. Desde Adán en el huerto del Edén. El pecado nos encerró en ese cuarto, por decirlo así, donde nosotros mismos hemos querido entender la vida. Queremos entender la vida, queremos entender lo que somos, cómo somos. Queremos entender a nuestros hijos, queremos entender. Por nosotros mismos hemos querido encontrar las soluciones a nuestros problemas. Por nosotros mismos hemos querido encontrar la fuente de la juventud. Por nosotros mismos hemos tratado de encontrar la pastilla de la eternidad para no morir. Querido, sube a los atrios del Altísimo y allí encontrarás la fuente de la juventud. Rejuveneciéndote en Él. Sube a la dimensión celestial y encontrarás la vida eterna que tanto el ser humano anda en búsqueda. Hay decenas de millonarios congelados, esperando que se encuentre el remedio para la muerte. Y seguirán esperando. Porque solo en Dios, ascendiendo a Él, conociéndolo a Él,
seremos liberados de nuestra horrenda ignorancia. Sepa que en el Edén Dios estaba dando a conocer a sí mismo al ser humano. Andaba, dice Dios, a plena luz del día con Adán y Eva. Y así el ser humano crecía en conocimiento del divino. ¿Qué quiso el ser humano? Quiso por sus propias fuerzas conocer el mundo y lo que le rodea. Ahí la serpiente le dijo: Adán, conócete a ti mismo. Dios dice: conoce a Jesucristo y serás libre, y tendrás vida eterna, y tendrás paz, y tendrás vida nueva, y tendrás respuestas a tus múltiples interrogantes. Oh queridos, desde el principio el corazón rebelde del ser humano quiso alcanzar la sabiduría por su propia cuenta, cuando la sabiduría comienza en Dios y termina en Dios. Ahí en Génesis capítulo 3 podemos encontrar que la mujer dice que vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y escuchen bien, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. La vida cristiana no es por vista. No es por vista. No es por lo que ven tus ojos del mundo natural. La vida cristiana, repito y grábatelo en tu corazón, es por fe, es creyendo en el invisible, es creyendo en el que llama las cosas que no son como si fuesen. Es caminando y viviendo en los caminos espirituales del divino, es andando en la dimensión espiritual. Y queridos, cuanto más y más vamos conociendo de Dios, más y más nos vamos conociendo a nosotros mismos. Fruto de esa operación intelectual del Espíritu. ¿Cuál operación? El de conocer a Dios, primeramente, y luego conocernos a nosotros mismos. Fruto de ello, llegas a una sola conclusión. La conclusión más triste, que es reconocer, después de conocerte a ti mismo, reconocer que Dios no tiene razón alguna para amarnos por lo que somos. Queridos, escuchen bien esta suprema verdad. Dios no tiene por qué amarnos. Dios no tiene razón alguna para amarte, para perdonarte, para ser misericordioso contigo. Dios no tiene razón alguna para perdonarte una y otra vez. Dios no tiene por qué tenerte tanta paciencia. Eso y más, querido, lo descubres cuando te conoces a ti mismo. Ya no te crees tan como pensabas de ti mismo. Pero al mismo tiempo, cuando más y más conoces de Dios, conoces que Dios, aunque Él no tiene obligación alguna por el ser humano, en su divinidad, Él te ama. Aunque no tiene por qué hacerlo, Él te perdona. Aunque no hay razones que puedas exponer en tu defensa, Él te baña en su misericordia una y otra vez. Yo estaba escribiendo esto y de repente Dios me dice: ¿me podrías dar una razón por la cual tendría que permitirte vivir el día de mañana, Caleb? ¿Qué le digo a Dios? A ver, Caleb, me dijo, dame una razón por la cual yo tendría que permitir que vivas el día de mañana. Dame una razón. Me quedo sin palabras. Me quedo mudo.
Pero eso logras cuando conoces a Dios y luego desciendes para conocerte a ti mismo. Y ya no te crees tan sabio, ya no te crees tan limpio, ya no te crees tan inteligente, ya no te crees tan santo, ya no tienes el concepto que tú tenías de ti mismo. Cuando conoces a Dios, luego desciendes y te conoces a ti mismo. Y aunque no hay razones que puedas exponer en tu defensa, queridos, Él te baña en su misericordia y ¿sabes qué? Puedes ver la luz de un nuevo día. Es más, llegas a conocer a Dios y llegas a conocer que Él se obliga a sí mismo para perdonarte. ¿Me escuchaste eso? Él se obliga a sí mismo para perdonarte. Él cumple su propia justicia para perdonarte. Él te ama, no por lo que hagas o dejes de hacer. Él te cuida, Él te guía, Él te bendice. Todo eso lo hace Él por amor de su nombre. ¿Escuchaste eso? Dios te ama no porque haya encontrado en ti un buen corazón o porque se haya sacado la lotería contigo. Te conoces a ti mismo y ves que en ti no hay razón alguna para que Dios te ame. ¿Cuándo logras eso? Cuando comienzas a conocerte a ti mismo. ¿Cuándo comienzas a conocerte a ti mismo? Cuando has comenzado a conocer más y más de Dios. Dios es luz. Cuando te vas acercando más y más a la luz, ¿qué pasa? La luz comienza a mostrarte más y más de lo que estás hecho, cómo eres. Y más te acercas a la luz de Dios y la luz más te ilumina. Y te acercas más y dices, ¡ay! Yo no había visto esto cuando estaba lejos de Dios. Y te acercas más y dices, ¡uh! La luz de Dios comienza a mostrarte más y más qué eres, cómo eres, qué hay en ti. Cuando estás ni tan, ni muy con Dios, ¿qué le dices? Oye, hermano, anda pues a la iglesia. A ver, te voy a hablar en términos nuestros, del diario vivir. Oye, brother, ¿y por qué no vas a la iglesia? ¿Cómo estás? No, yo bien. ¿Creen que están bien? La gente piensa que está bien cuando están ni tan, ni muy. No, yo bien, están allá, Dios está allá, claro. Porque la luz de Dios no los ilumina. No ven su propia mugre. No sienten su propia hediondez. Pero cuando se acerca más a Dios y conoce más de Dios, la luz va. ¡Ay, no! ¡Uy! Ya huelo bien. Y se acerca más. Pensaba que olía bien. Se acerca más. Yo pensaba que seguía oliendo bien. Van conociéndose a sí mismos cuando conocen de Dios. No hay forma que te conozcas a ti mismo si antes no conoces de Dios. No hay forma. Por eso la gente, repito, dice, ¿cómo estás? No, bien. Están bien perdidos. ¿O no les responde así la gente? Dice, no, que están bien. ¿Para qué van a ir a la iglesia? ¿Para qué van a acercarse a Dios? ¿Para qué van a orar? Conoce más a Dios. Conoces más a Dios y descubres que aunque no hay razones, Él te ama con un amor sobrenatural e incondicional, queridos. Aterriza, queridos, porque si no lo haces, corres el riesgo de tener un más alto concepto de ti mismo que el que debes tener. Y saber esto, por ejemplo, saber estito, cambia tu vida. Cambia tu vida, cambia tu relación con Dios. Vives más agradecido a Dios. Ya no tienen que rogarte porque vayas a la iglesia. Vas, ¿y cómo vas? Vas corriendo ante los atrios de Dios. ¿Por qué? Porque sabes, porque conoces quién es Él.
y sabes y conoces quién eres tú frente a Él y frente a ti mismo. Y te das cuenta que eres un ser necesitado del divino, necesitado de Él. Te das cuenta, llegas a conocer que Dios no necesita de ti, que tú necesitas de Él, querido. Pero eso pasa cuando conoces de Dios. No solamente estás ahí, ni tan, ni muy. Sí creo en Dios, sí, voy a la iglesia de vez en cuando, ahí cuando puedo, ya. O sea, ahí nunca vas a llegar a conocer ni a Dios ni a ti mismo. Y si todavía no es tu prioridad en tu vida Dios, querido, es que sencillamente estás viviendo la vida cristiana en lo natural, en tus pensamientos, en tu vista, en tus razonamientos, en tu lógica, en tus caminos. Dices, oh, no, sí, en tu lógica. Dices, no, es que yo pienso que el pastor debería hacer esto, la iglesia debería hacer el otro. Están ahí, ellos saben todo y ellos están juzgando y criticando a unos, otros allá. Es que no hacen esto. Están en lo natural, ahí están perdidos. Dios no los ha puesto como jueces a nadie. Por eso es que la vida cristiana para muchos solo es no beber, no fumar, no bailar y asistir a la iglesia cuando pueda, ofrendar y diezmar cuando pueda. Queridos, están en pañales. Están en pañales. ¿Quieres verdaderamente ver la gloria de Dios en tu vida? Abre los ojos de la fe. Comienza a verdaderamente creer en Dios. Comienza a conocer más de tu Padre Celestial. Comienza a vivir por fe y no por vista. Si Dios dijo que Él sería cargo de tu vida, Él se va a hacer cargo, querido. Cree. Eso es andar por fe. Creer en sus promesas. Andar en ellas. Eso es vivir en la otra dimensión. En la dimensión donde Dios quiere que tú vivas. En la dimensión donde Dios quiere que la iglesia bautista Tierra Prometida viva. En esa dimensión. Te ruego, iglesia, sea quien seas, lleve los años que lleves en el camino. Comienza a vivir por fe y no por vista la vida cristiana. ¿Qué va a pasar cuando hagas eso? Verás la gloria de Dios en tu vida y en tus circunstancias una y otra vez. Aprende a vivir en la dimensión espiritual. Porque la vida cristiana no se vive en la dimensión natural. No, queridos. La vida cristiana se vive en la dimensión del Espíritu. Porque desde el principio, usted y yo nacimos del Espíritu de Dios. Fuimos engendrados en otra dimensión. Dice, por eso es que es locura para los que no saben, no creen, ¿no es cierto? ¿Cómo un hombre va a volver al vientre de su madre y nacer? ¿Cómo? Esa es una locura. En esa locura estamos llamados a vivir usted y yo. Una locura que se llama la locura divina, la locura de Dios. Donde ves la gloria del Señor abriendo puertas, hablando por ti, cuidándote, defendiéndote, protegiéndote. Una y otra vez. Dios te quiere eso para ti. Dios quiere eso para todos nosotros, amada iglesia. Vivir en lo sobrenatural de Dios. Cree en Él. Si crees, verás la gloria de Dios. Creer en Él, eso es vivir en la otra dimensión. Depositarse en Él. Si Él dijo, Él lo va a hacer. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Dice la palabra, yo lo creo. Eso es por fe, creer en Él. Y ahí comienzas a ver la mano maravillosa de Dios. Oremos. Amado Señor, amado Dios,
Muchos de nosotros, muchos de mis hermanos han estado viviendo en la dimensión natural. Una dimensión donde nuestros ojos imperan, nuestros oídos imperan, nuestra sabiduría impera, lo que sabemos de la vida impera, nuestro consejo impera. Y queremos vivir en tu dimensión, Señor, donde impera tus pensamientos, donde impera tu santo consejo, donde impera tus ideas. Queremos vivir en esa dimensión, Señor. Queremos ver tu gloria, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por esa hermosa invitación de vivir en tus caminos. Gracias, Señor. Gracias por hacernos la invitación de salir de la niñez espiritual y comenzar a crecer en el Espíritu. Hemos nacido del Espíritu, hemos nacido de Dios y necesitamos vivir en el Espíritu. Necesitamos vivir en lo sobrenatural de Dios. Necesitamos creer en el invisible Dios, en el que llama las cosas que no son como si fuesen, porque así veremos su gloria en cada circunstancia que nos rodea. Bien dice tu palabra, Señor, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y no debemos vivir conforme a los rudimentos de este mundo, conforme a sus caminos, conforme a sus ideas, conforme a sus conceptos. Gracias por recordarnos que no somos de este mundo, Señor. Gracias por invitarnos a vivir en esta otra dimensión. Esa dimensión donde tú te haces cargo de nosotros. Esa dimensión donde tú nos defiendes, donde tú nos proteges. Esa dimensión donde tú nos provees, donde tú eres nuestro proveedor. Esa dimensión donde tú eres todo y nosotros vivimos bajo tu amparo, Señor. Queremos vivir ahí, Señor. No permitas que bajemos a lo natural. No permitas que vivamos en nuestros pensamientos. No permitas que vivamos en nuestros caminos. No permitas que vivamos en nuestras ideas. No permitas, Señor. Gracias por la invitación, Señor. Creer, esa es la palabra clave. Cree. Si crees, iglesia, verás la gloria de Dios. En el nombre de Jesús.